título de hoy es Las bendiciones de Dios. Y está basada en un renglón de 1 Timoteo 1:2. Y está escribiendo Pablo y le está haciendo su saludo tradicional. Pero después del saludo viene esta frase. Él se presenta en 1 Timoteo y empieza como casi siempre empieza todas sus cartas, diciendo quién es, cuál es su propósito, y dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo de la fe. Y después trae un renglón que a veces se nos pasa desapercibido porque ya sabemos cómo es Pablo, siempre dando saludos. Pero es muy hermoso esto que viene aquí. Dice: que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. ¿Qué le está deseando? ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Que tengas gracia, repitamos, gracia, misericordia y paz. Y alrededor de esto va a girar nuestra plática del día de hoy. Ahora, vamos a hacer un poquito de contexto. Para eso vamos a retroceder, como esas películas que ya está ahí la explosión, pero no sabemos ni por qué pasó, pero tenemos que irnos hacia atrás. Y vayámonos hacia atrás. Y vayamos a uno de esos primeros viajes de Pablo. Y Pablo llega a una ciudad de Éfeso. Éfeso, en la actual Turquía, era una ciudad importante, una ciudad económicamente fuerte, una ciudad de comercio, pero tenía una característica más. Éfeso estaba muy influida por una cultura grecolatina, y en medio de ese bagaje cultural tenían un templo que era muy hermoso, era grande y estaba dedicado a la diosa Diana. Era el templo de Diana de los Efesos. Y ellos se sentían sumamente orgullosos de tener ese templo allí. Y habían hecho de eso un modus vivendi. Sus plateros, sus orfebres habían logrado amasar cierta riqueza, prosperidad, porque ellos hacían réplicas de la diosa y réplicas del templo y la vendían a muy buen precio, así de llévelo, no se vaya, su recuerdito, el que toca esto regresa, ya saben todo lo que les dicen. Así eran estos artífices. Entonces llega Pablo y llegan sus amigos, aquellos que había puesto Dios en su corazón de hacer ese viaje, y algo pasa en esa ciudad de Éfeso, y esta historia está narrada en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y empieza el versículo 1 y dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por todas las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde se encontró a varios creyentes. Más adelante dice que Pablo impuso manos, que el Espíritu Santo descendió sobre varios que estaban allí, fueron bautizados. Pero en el 8 dice que luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía. Sigue la historia y el mensaje se sigue expandiendo, y se sigue expandiendo de tal manera que los orfebres, los plateros, empiezan a decir: si no hacemos algo, estos se van a acabar el negocio. Y eso no puede pasar. O sea, pueden creer en otro Dios, pero que se acabe nuestro negocio, eso nunca. Ahí es donde les dolió. Y dice que uno de esos orfebres, que era líder de ellos, dice: caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Es en el versículo 25. Pero como han visto y oído, este tal Pablo, híjole, ese cuate no se mide, ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos de mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino en toda la provincia. Entonces empieza a alborotarse. Llega al 28 y dice: al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grandes Artemisa, que era el nombre
griego, de los efesios. Y se produjo tal alboroto que casi los linchan. Pablo, tomaron a 2 de sus compañeros y Pablo estaba a punto de salir a defensa de ellos, pero los hermanos lo detuvieron, varios incluso que estaban en autoridad, dijeron, no vayas porque si no, esto se sale de por sí, ya está fuera de control y va más allá. Entonces, ¿cómo se imaginan esa ciudad religiosa, con una pasión y una religiosidad por sus tradiciones tremenda, complicada? Pero Pablo no teme a esto. Y Pablo sigue estableciendo una iglesia, pero Pablo tiene que continuar. Y Pablo tiene que seguir adelante en ese viaje. Y tiene que dejar a alguien a cargo. Si Pablo llegara y les tocara la puerta y ustedes fueran reclutadores, aquí nuestra amada Victoria sabe de eso. Vic, necesito un hombre idóneo para dejarlo a cargo. Ya conocen el entorno, ¿sí? Aparte, no solo son los que no creen, hay quienes creen, pero creen que saben mucho. Son judíos que conocen la ley al derecho y al revés. O sea, tenemos al enemigo afuera y dentro de casa. Entonces, ¿está complicada la situación? Sí. ¿A quién recomendarían ustedes? Un hombre, como, ¿qué se les antoja? ¿Cuántos años? ¿Con qué carácter? Fuerte. Carácter fuerte no es que sea enojón, sino carácter fuerte que no se aminore a la circunstancia. ¿Qué más? ¿Alguien que sepa o que no sepa? ¿Que tenga conocimiento o no? Sí, no vamos a mandar ahí a uno que, y ahora de qué les predico, y ahora qué les digo, no, alguien así. ¿Qué más? Íntegro, ¿qué más? Amoroso. Pero aparte de esas condiciones espirituales, ¿qué necesita el hombre o la mujer que debe estar allí? Sabiduría. ¿Qué más? Honestidad. Sí. Y nos empezamos, y si fuéramos un poquito más humanos, digamos, dijéramos, bueno, alguien con experiencia, ¿no? Mínimo, se requiere pastor con experiencia, o necesitamos carácter, y necesitamos que sepa hablar, expresarse, que tenga no sé, alguna, si no maestría, licenciatura en oratoria y teología, y vamos haciendo así muchas cosas. Pero resulta que en esos primeros ayeres de ese entonces, dice Pablo, y esta carta es la de Timoteo, dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Él nombra a Timoteo, que se queda ahí en Éfeso. Pero vamos a ver quién era Timoteo. La Biblia no nos da una biografía tal cual, pero da varios versículos que nos dicen quién era Timoteo. Y en Hechos 16 dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven, llamado Timoteo. Su madre era creyente, pero su papá era griego. Y en todas las versiones hay un pero, su papá era griego. Y te pueden decir muchas cosas. Qué inteligente eres. Cuando estamos enamorados queriendo cortejar a nuestra esposa y le decimos, ¿quieres ser mi novia? Y mira, él es guapísimo, inteligente, me caes muy bien, la paso muy bien contigo. Y tú vas así, pero... Y ya sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿sí? Ajá. Cuando van a presentarse a un trabajo, wow, qué currículum, cuánta experiencia, y estás dispuesto a ganar eso, sí, y bien, no eres el candidato ideal, pero ya sabemos que el puesto no es para nosotros. Entonces, aquí el primer gran pero, ¿y por qué es un pero? A lo mejor para nosotros, pues en una cultura ya muy globalizada, los matrimonios de distintos países, culturas, no tienen mayor sentido, pero para un judío
que su madre era judía y su papá era gentil, era extranjero. Era como ser, no ser legítimo, es ser hijo ilegítimo. Era el primer gran pero. Se sentían como ni de aquí ni de allá, porque los judíos, su nación, no lo aceptaban. Lo veían así como que, y es el primer gran pero. Dice, aún así tenía cosas buenas, porque pues, no era así como de pura sangre. Segunda de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loide y tu madre Eunice. Luego, dice que lo mandó antes en esos viajes lo mandó a Atenas y de otras partes, a Filipenses, pero escuchen este de Filipenses. No cuento con nadie como Timoteo, Filipenses 2:20, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, tenía un buen corazón. 1 Corintios 16:10-11, cuando llegue Timoteo no lo intimiden, o sea, él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Si Pablo hace esta recomendación, ¿por qué sería? Pues porque ya había pasado. Era un joven que ni siquiera era pura sangre. Lo imagino tímido. ¿Por qué le hace esa recomendación? No me lo intimiden, cuídenmelo. Él hace la obra como yo. Y no permitan que nadie lo trate mal. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces nos vamos haciendo ya una imagen cómo era Timoteo. Era joven, poco tímido, a veces se sentía menospreciado. Primera de Timoteo 4:11-13. Está escribiendo a Timoteo. No permitas que nadie te subestime por ser joven. No, es que tú no sabes, chamaco. No, es que tú no tienes experiencia. Yo tengo 30 años en el Evangelio. Yo estudié. Tú no me vas a venir a decir. ¿Cuántas veces hemos hecho así o hemos tratado a otras personas? Pero Pablo te dice, no permitas que nadie te subestime. Vamos más adelante. Primera de Timoteo 5:23. O sea, me lo imagino flaquito, chiquito, chaparrito, baja estatura. Y luego dice, no bebas agua solamente, Pablo a Timoteo. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. O sea, aquí en la sabiduría de aquel entonces el agua no era muy potable, que digamos, entonces le echaban un poquito de vino, porque entre el alcohol y eso mataba a algunos gérmenes. Era pura experiencia, no era conocimiento científico. Entonces, por eso Pablo le recomienda eso. Ay, Timito, te enfermas mucho, cuídate por favor. Entonces, ¿cómo va haciendo Timoteo? Nos damos cuenta, ¿sería la persona ideal para toda esta cruzada? A los ojos humanos. Aún así, Pablo lo elige. Y muchas veces nosotros nos sentimos que nuestra circunstancia no es la mejor para que podamos emprender algo, o podamos hacer algo, o podamos trabajar en el ministerio. Muchas veces hemos dicho, ahora que me prepare, ahora que tome este curso, ahora que recobre la salud. Pero Pablo no le dice, toma agua para que te recuperes y después ya puedas empezar a servir. No, Él lo lanza y en el camino Dios te va preparando. Pero todo esto nos da un contexto de por qué Pablo le da este deseo, esta bendición a Timoteo. Es de las primeras cosas que le dice, la primera indicación, el primer deseo, la primera bendición, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Y Pablo, más que un saludo, lo está bendiciendo. Ahora, ¿qué es bendecir? Para aquellos que están conectados en línea o que nos visitan y que no están muy familiarizados. A veces
distorsionamos por el uso la palabra que estamos usando, le damos otra connotación. Por ejemplo, siniestro. ¿Qué es siniestro? Malévolo, ¿qué más? ¿Alguien? Sí, pero ¿cuál es la palabra real de siniestro? El sentido de, somos diestros, ¿sí? Nada más que los zurdos eran mal vistos y demás, entonces se fue ganando esa connotación y ahora le damos ese, y para nosotros es muy común tener esa acepción o darle ese significado. Pero, ¿qué es gracia? Y aquí es donde, punto número 1, ¿qué es la gracia? Para nosotros es muy común entender gracia, pero para aquellos que no, incluso para los que ya tenemos tiempo, la gracia la asumimos como la salvación, y sí, porque la gracia literalmente es un favor no merecido. Viene de caris, que es algo encantador, algo bello. De suyo caris es eso, algo hermoso, algo bello, pero conlleva la idea de generosidad. Una generosidad que cuando viene de Dios es desbordante y se refiere a un favor que no hemos hecho nada para ganarlo, simplemente vamos por la calle, conocemos a, mira, te regalo esto. ¿Nos conocemos? No, pero te lo regalo. Una vez íbamos llegando a un desayuno, se llama mi esposa, Elías, yo, nada más, ¿verdad? Y de repente íbamos entrando al restaurante y se para un carro. Iban dos, no sé si era papá e hijo, y me dice, Arturo, y me dice, ven, es que voy al aeropuerto, pero me acordé de ti y te quiero regalar esta chamarra nueva. Le digo, no, tú me la quieres vender, casi que, no, te la regalo y por favor recíbela porque si no me ofendo. Wow, eso es gracia. La verdad es que no me acuerdo de haberlo visto, no me acuerdo ni de su nombre, que Dios me perdone, pero él tuvo gracia y me regaló eso. Entonces, la gracia no nada más es la salvación, o sea, como si la salvación fuera algo así, cualquier cosa, no, es el regalo por excelencia de Dios para ti que nos estás escuchando por primera vez. Y no tienes que hacer nada, absolutamente nada, para recibirla, solo recibirla. Entonces, sí, la gracia es la salvación, dice Efesios 2, 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Nada más. Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en esto, no habían hecho nada para merecerlo. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso es gracia. Y si la entiendes como la salvación, bien entendido. Pero va más allá. Segunda de Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis por buena obra. Nuevamente, gracia. Pero si nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo lo traduce de otra manera y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Ya no nada más es salvación. ¿Qué más es? Todo lo que necesitamos. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante, o sea, no nada más lo necesario, habrá bastante de sobra. Sí está ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 9:8, porque es importante que lo memorices, que dejemos de vivir en ese espíritu de falta de gracia. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. Entonces siempre tendrán todo lo necesario, todo. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Eso también es gracia. Entonces, ¿qué le está diciendo y deseando Pablo a Timoteo? Que tenga gracia, que tenga todo en abundancia.
La segunda parte, misericordia. La palabra en griego es eleos y puede traducirse simplemente como el deseo de Dios de ser bueno. Viene de miseri y de cors, de latín, que es tener un corazón inclinado hacia el que está en miseria, hacia el que está sufriendo. Pero cuando lo relacionamos con Dios, no se queda nada más en ese sentimiento de, pobrecito, me duele que esté pasando por esta situación. Vemos que Jesús siempre asocia la misericordia con la acción. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la misma actitud. No nada más quedarnos con, híjole, pues que Dios te bendiga y voy a orar por ti y vete en paz. No, nos tiene que llevar a la acción. Dice Marcos 6:34, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. En otras versiones dice misericordia, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús estaba cansado en ese momento, pero tuvo compasión, tuvo misericordia y empezó a aliviar esa necesidad. Lucas 17, del 11 al 14. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión o misericordia de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios. Misericordia que lleva a la acción. Poco después, en Lucas 7, 11 al 15, este pasaje es muy hermoso. Bueno, todos, pero quiebra el corazón, porque dice: poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Aquí, para poner un contexto, perder un hijo no tiene nombre. O sea, el que pierde a un papá es huérfano, el que pierde a un esposo o a una esposa es viuda. Pero dicen que pierde a un hijo, no hay nombre para esa tristeza. Pero es más doloroso en aquel entonces, porque siendo una mujer no podía ya regresar al hogar de sus padres. No tenía quien la mantuviera, era viuda. Y su hijo era la única esperanza de ella tener un patrimonio, porque el hijo iba a heredar el nombre y las posesiones, las tierras que el padre pudiera haber tenido, porque si no iban a pasar a un hermano, a un tío, a un sobrino y demás. Entonces prácticamente se quedaba en la calle, en el desamparo total. Entonces el hecho de que esta mujer hubiera perdido a su hijo era de suyo dolorosísimo emocionalmente, pero en todos los demás aspectos no tenía nombre. Dice que cuando el Señor la vio, en el versículo 13, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Nuevamente, misericordia que te lleva a la acción. Entonces Pablo le está diciendo: yo te deseo que tengas esa abundancia, esa generosidad de Dios. Yo te deseo que tengas esa misericordia que te lleve a la acción. Y la paz. De este modo, Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, te voy a dejar en Éfeso. La ciudad está así con nosotros, pero no te dejo para que te escondas. Te dejo para que continúes la obra. Y sí, es complicado. Y sí, te van a amenazar. Y sí, te van a querer matar. Pero la última bendición que te dejo es: ten paz. ¿Y qué es paz? Ya, hijo, no sé por qué, pero desde que Aldo nos predicó de la paz, ha estado llegando a mi mente varios versículos de la paz. Incluso la plática anterior también fue un poco de eso, y el discipulado también.
¿Qué es la paz? La paz es más que un sentimiento. La paz para los judíos es shalom y es un estado de vida. Es una forma de vivir que va más allá de nuestras circunstancias. No significa que no haya problemas, sino que tenemos tal bienestar que no nos pueden afectar. La palabra en griego es eirene y tiene sentido de plenitud, tranquilidad, seguridad. Hay un versículo que es un salmo que lo aprendemos y lo recitamos de niños. ¿Cómo dice? Cuando nos vamos a dormir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. A veces le cambiamos y decimos, porque solo tú, mi Dios, me haces dormir confiado. Está bien, pero el versículo dice, porque me haces vivir confiado. O sea, yo puedo dormir y puedo descansar en paz porque vivo confiado. Porque tengo tal plenitud, no es que no tenga problemas, sino que esos problemas no me afectan. No sé si me estoy explicando. ¿Quién quiere tener esa paz? Porque miren, problemas siempre vamos a tener, o sea, y no es porque se hago a fiestas y me digan, ay Arturo, ya córtale, edítenlo, porque como una iglesia cristiana dice que vamos a vivir con problemas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y ese confiad, yo he vencido, es lo que nos da paz. Entonces, ¿quién quiere tener esa paz? Todos. Bueno, hay alguno que pudiera ser masoquista, pero bueno, no se lo recomiendo, se enferman, terminan enfermos. Pero dice la paz. Y Juan 14:27 dice, les dejo un regalo. Y esto me impacta, les dejo un regalo. Paz en la mente y el corazón. Ya lo hemos platicado anteriormente. En la mente están los pensamientos, el raciocinio, esa que nos inquieta, y en el corazón están los sentimientos, las emociones, la tristeza, la alegría y todo. Entonces dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Paz. No les dice un regalo les dejo, jamás tendrán un problema. No. Les dejo la paz en la mente y el corazón. Y Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada. O sea, hay problemas, sí. Hay aflicciones, sí. Hay preocupaciones, sí. Pero no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. O sea, no es la inactividad que nos lleva a no hacer nada. O sea, dormirnos y esperar a que el mundo se resuelva solo. No. La acción que tenemos que hacer es orar. ¿Sí? No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El agradecer lo que Dios ya hizo nos renueva la mente. Nos hace saber que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra y otra y otra. Lo va a hacer siempre. Entonces, pedimos, Dios, sáname. Dios, sáname, Dios, sáname, Dios, dame, Dios, provéeme, Dios, líbrame, Dios, ayúdame. Sí, lo dice allí, pero también gracias porque ya me sanaste aquella vez, gracias porque proveíste para mí en aquella necesidad, gracias porque mis hijos los libraste. El ser agradecidos te recuerda, te alimenta, te nutre para enfrentar esas situaciones y tener paz. Dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. O sea, esto no lo estoy inventando yo, o sea, que el agradecimiento te nutre y te alimenta para afrontar las situaciones difíciles. Así experimentarás la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Hasta se van a sorprender. ¿Y por qué no estoy preocupado? Yo antes era así, de que tantito decían que va a haber una depresión económica y ya me deprimía. Y a veces ni llegaban. Pero se van a sorprender cuando aprendan a vivir en esa paz. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente nuevamente. Qué importante es esta paz
cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sobre toda cosa guardada, guarda tú. Tienes que guardar tu corazón. El responsable eres tú. El pastor ayuda, los líderes ayudan y todo, pero el responsable eres tú. Cuida tu mente y tu corazón. ¿En qué? En Cristo Jesús, en esa paz. ¿Qué es lo que Pablo entonces le está diciendo a Timoteo en esa bendición? Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den de su abundante generosidad, que te den gracia, que te lleven a sentir misericordia, pero que eso te mueva a la acción. Y que en medio de las situaciones difíciles, tu atmósfera, tu sueño, tu vida se mantengan tranquilos y en paz. Y eso es muy bonito. Padre está bendiciendo a su hijo espiritual de esta forma. Y decía que la palabra bendecir tiene muchas connotaciones. Normalmente es, y el diccionario así dice en algunos diccionarios, consagrar a una persona, a un lugar, a una cosa. Tiene esa connotación, pero no es del todo correcta. Es invocar sobre una persona o un lugar. O sea, yo invoco una bendición de Dios, sí, pero el significado más simple y más hermoso y más fácil es decir bien o decir buenas cosas. Y esto es muy importante, porque a veces somos muy frívolos al hablar y las palabras tienen mucho poder. Estábamos viendo en el estudio de matrimonios. Por cierto, vengan, no están viniendo y el matrimonio hay que cuidarlo, hay que regarlo para poder cosechar buenos frutos con nuestros hijos y con nuestras generaciones. Pero entonces, ¿qué es bendecir? Es decir buenas cosas. Es su sentido más simple, pero más hermoso. Ahora, lo contrario de bendecir, ¿qué es? Maldecir. Y si bendecir es decir buenas cosas, maldecir es malas cosas. Y ya les cayó el 20, a lo mejor a algunos. Decir malas cosas, maldecir no es decir un conjuro y no, eres un tonto. ¿Estás bendiciendo o maldiciendo? No te quedó bien eso que hiciste. ¿Estás bendiciendo o maldiciendo? No seas religioso, Arturo. No, hay que cuidar nuestras palabras, porque las palabras en el estudio vimos que lastiman más que un golpe. El golpe te lo sobas, ya te pones un guantito o algo, pero lo que te dicen o lo que tú dices y lastima, te queda grabado. Influyen en tu desarrollo y en tu identidad. Entonces, hagamos un compromiso como cristianos de bendecir a otros. Estoy criticándolo. Es que no tengo filtros, decía mi buen Richard en el matrimonio. Bueno, él ponía el ejemplo, no que él no tuviera filtros, sino que él decía, es que hay mucha gente que dice, yo no tengo filtros, y más en el norte, así somos, y si tienes la piel muy delgadita, a ver, no, eso dice el mundo. A ver, ¿por qué no te aprendes los versículos de la Biblia que hablan de la buena palabra? ¿Y por qué no las repites? ¿Y por qué no sigues ese ejemplo de decir una palabra amable? Las palabras amables veíamos en Proverbios que eran como la miel. La palabra amable gana amigos. La palabra amable para peleas. La palabra amable es como un beso amistoso. Pero nos hemos dejado influenciar por esas palabras que no, es que la verdad no peca, pero incomoda. No, a ver, espérate, pero hay formas de decirlo. Y tenemos que ser intencionales en eso. Hagamos un ejercicio. A mí me gusta dejar tareas. Hagamos una tarea de no decir una crítica sin antes pensar en algo bueno de esa persona. Les cuento una experiencia en el trabajo. Tenemos una reunión todos los viernes. A veces por eso no me puedo conectar a algunas juntas. Pero en esa reunión tenemos miles de equipos.
Y de vez en cuando esos equipos fallan y todos se tiran entre todos. Los de ventas a los de ingeniería. Es que el equipo no funciona, está parado y por eso yo no puedo llegar a mi cuota, porque no puedo entregar producto. Y el de robótica o el de ingeniería, sí, pero es que no me han llegado las refacciones y entonces es culpa del de compras. Y el de compras, sí, pero es que tú no hiciste la orden. Y se vuelve un peleadero. ¿A cuánto les ha tocado de esas juntas? Donde en vez de encontrar soluciones, todo se tira. Bueno, la verdad es que ahí siempre salen con... El doctor está muy enojado o el jefe de laboratorio está enojado y ya no quiere nuestros equipos y siempre era lo mismo. Entonces le digo, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Como siempre nos quieren sacar y como siempre están súper enojados, vamos a obviar eso. Nada más díganme cuál es el problema y cuál es la solución. Pero el que levante la mano para decir que me tiene que dar un buen ejemplo de lo que hicieron sus compañeros, porque o sea, menos del 5% falla. Quiere decir que el 95% de las cosas se hacen bien. Entonces, dime una de esas 95% de cosas que pasan bien. Y la verdad es que pensé que no me iban a hacer caso, porque la siguiente semana no estuve, salimos de viaje. Y a la siguiente semana cuando llego, se para una del área comercial y dice, bueno, como el contador dijo, yo quiero agradecer porque hicieron una entrega y fue en la época de los culiecanazos, y a pesar de todo, ellos se esforzaron y lo hicieron. Todos aplaudieron y eso animó a que otros dijeran, bueno, yo también quiero agradecer al área de ventas porque ganamos tal licitación. Entonces, algo que se estaba trastornando ya se cambió y dicen algo que esté mal, o sea, no se trata de cubrir los errores, de decirlos, pero también si podemos criticar a alguien, podemos felicitarlo. Y si eso pueden hacer los que no son conversos, dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, cuando vayas a hacer la tarea, ejercitémoslo por una semana, no les pido mucho, 7 días. Antes de decirle una cosa mala a alguien, dile una cosa buena, pero no así como en el amor del Señor te digo esto, no, porque si ese es el amor del Señor no quiero ver su ira, o sea, no es así de porque te amo te lo digo, no. Sí, pastor, es que le estoy diciendo que lo amo y por eso no. Sabemos qué es lo que quiero decir. Oye, eres muy inteligente y esto lo pudiste haber hecho mejor. ¿Sí? O al hijo que no le fue bien en los exámenes, mira, te conozco, eres mi hijo, eres igual que yo, eres inteligente y sabio, tú lo puedes hacer mejor, bendícelo. No digan cosas malas. ¿Sí? Con el vecino. Oiga, vecino, me dejó no sea sucio, no sea puerco, me dejó la basura. Oiga, vecino, le fue bien la fiesta, porque mire, la bolsota de basura, felicidades por esa fiesta, guárdela o espérese a que venga el camión de la basura. O sea, no le reclamen porque no los invitó, nada más ni se peleen con ellos. Esa debe ser nuestra actitud. Y como Timoteo, Timoteo llevaba las de perder humanamente hablando. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo así? Quitémonos esa ropa, y lo digo con el debido amor y respeto, de víctimas. Es que mi papá, es que si hubiera nacido noruego o sueco o suizo, es que mi familia, es que si tú supieras, es que soy bien enfermizo, es que no, ¿cómo voy a los capulines y me duele la rodilla? Es que las enfermedades, las situaciones, el entorno familiar, nuestra inexperiencia. No es que ahora que termine el curso de teología, ahora que termine sea 2, me pongo en ola. No, ya. Timoteo se quitó toda esa situación que aparentemente era adversa. Y con la gracia, misericordia y paz de Dios, desarrolló un ministerio poderoso de bendición, de influencia, de transformación en Asia Menor y en Europa. Un joven sin experiencia, un joven enfermizo, un joven que lo veían mal. Es que me ven mal, es que me dijeron, Dios,
llévatelo, te lo mando. Porque no podemos vivir en ese espíritu de víctimas. Y también es otro ejemplo el de Pablo. ¿Cuántas veces se acerca el hermano o la hermana? Es que me pasa esto. Y, ay, pobrecito. No victimicemos. No seamos parte del problema. Como Pablo, empoderémoslo. A ver si te pasa esto, pero Dios te puede sanar y Dios te ha sanado. Y adelante y no te quejes y vamos para adelante. Ah, pobrecito, sí, ay, no hagas nada. Siéntate allí que no te dé el aire. Espérame, voy por una cobija. No. Tomemos el ejemplo de Pablo. Esa es nuestra labor. Ayudémonos unos a otros, dice la Escritura. Ayudémonos. No cubramos, no. Bueno, sí hay que cubrirnos en amor y todo eso. Consejos, ayuda, generosidad. Sí, pero no alimentemos la victimización. Y no caigamos en eso. Quitémonos esa ropa. Vistámonos del nuevo hombre. Renovemos nuestra mente. A eso nos ha llamado Dios. Que las circunstancias, que las situaciones no te afecten. Tienes gracia, misericordia y paz, entre otras muchas bendiciones. Entonces, ¿qué tenemos? Gracia y paz. ¿Entendemos qué es la gracia? Esa generosidad, esa provisión, no solo de salvación, sino de todo recurso que nos hace falta y que nos va a dar Dios y que va a sobrar para ser generosos con otros. Eso es gracia. ¿Sí lo entendemos bien? ¿Y este es un año de qué? Gracia y multiplicación. Y tenemos esa misericordia que nos lleva no solo a sentir feo en el corazón, un hueco en el estómago. ¡Ay, se me hizo chiquito! No, sí, pero ¿y qué estás haciendo? Y por último tenemos la paz de Dios. Esa paz que no importa la circunstancia, no importa la situación, yo puedo dormir en paz. Porque Él me hace vivir confiado. Lo recordé en la mañana, es que dije, ¿por qué? Y hasta, por ejemplo, Elías se lo sabe, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Amén y hasta mañana. Él piensa que amén y hasta mañana es parte del versículo, porque lo dice todos los días, y así nos lo aprendimos. Pero ahorita está niño, ahorita no lo entiende muy bien, porque quizás no sufre tantas complicaciones de la vida, pero cuando sea grande, yo espero que sea una palabra que lo aliente y que él pueda dormir confiado. Y que ustedes puedan dormir confiados. No, porque eso es lo que quiere Dios. Porque Él te hace vivir confiado. ¿Sí? Bueno, entonces, mira, sé que a lo mejor fueron muchos temas. Primero, bendigamos, no maldigamos. ¿Tarea? ¿La van a hacer? Esfuércense. Y miren, después va a ser rutina. O sea, primera tarea, bendigan. Segunda, que las circunstancias no los agobien. Despójense de ese victimismo. Timoteo no la tenía fácil. Le dejaron una tarea tremenda. Una ciudad compleja, rodeado de enemigos. Era tímido, enfermizo, pero él se quitó todo eso y se revistió con el poder del Espíritu Santo. Confiado en que tenía gracia y paz de parte de Dios, Padre y Cristo Jesús. Y mira, yo sé que a lo mejor tú esperabas que te dijéramos, pobre, no quisiera estar en tus zapatos, y la verdad sí, no, si estás pasando por algo así, no quisiéramos. Pero hoy vístete de esa gracia, de esa misericordia y de esa paz. Despójate. Timoteo, en medio de sus situaciones personales, familiares, su entorno, pudo ser bendición a otros y fue bendición a otros. Entonces, es que estoy enfermo, puede ser bendición para otro. Es que no tengo, vas a tener y vas a ser bendición para otro. Es que no sé, Dios te va a poner en ti las palabras y vas a ser bendición para otros. No tengo experiencia, vas a ser bendición para otros. Porque tienes esa gracia, esa misericordia y esa paz que Dios te ha dado.